Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, por si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. ¿Estaba usted en Colombia hace poco? Hace poco, sí. Volví la semana pasada. Usted fue corresponsal en Colombia, ¿no? Sí, un año por ahí. ¿Por qué le gusta tanto Colombia? Porque ustedes no se dan cuenta del país que tienen tan increíble. Primero, son la gente más educada del mundo, más respetuosa del mundo. Luego entre ustedes se pueden matar, pero a nosotros nos tratan muy bien. Y por otra parte, la belleza, la majestuosidad de ese país es increíble. No son conscientes todavía de lo que tienen. Yo creo que eso es verdad. Ahora, también es cierto que los colombianos, yo creo que cometemos un error porque muchos colombianos, incluido Gabriel García Márquez, el más importante colombiano de la historia, solemos decir permanentemente eso de que nos matamos y la verdad, como cuenta Eduardo Posada Carbó, uno de los grandes historiadores colombianos, él siempre dice, yo no conozco a nadie que haya matado a otra persona. Realmente ha habido violencia en Colombia, sin duda. No es que todo el mundo sea violento, pero ha habido un nivel de violencia muy alto y un nivel de impunidad del 90%, más del 90%, cosa que es gravísima. Pero es cierto que posiblemente los colombianos no nos damos cuenta del país que tenemos. Creo que tenemos un defecto además, y es que nos enfadamos muy fácilmente cuando alguien critica a Colombia, más que gente de otros países. Nos mencionan a Pablo Escobar y la gente reacciona con Pero lo peor es que gran cuando dureza. les dicen cosas buenas tampoco se las creen, porque yo me la paso predicando allá, me dicen que parezco embajadora, pero no se lo creen. Entonces, En este programa ya le nombramos a usted embajadora de Colombia con mucho honor, además. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, Gracias, bienvenido también gracias, a este gracias. programa. Bueno, el primer asunto tiene que ver justamente con América Latina y con Colombia y con Estados Unidos, y es que mañana empieza la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo que fue creado en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y va a haber una cena cuyo anfitrión es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya ha invitado a varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, va a estar allí Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, va a estar el presidente Varela de Panamá, Michel Temer, el presidente del Brasil. Y el asunto principal va a ser la crisis en Venezuela. De esto se ha escrito en varios medios de comunicación, en la agencia EFE también. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Realmente puede haber un cambio en lo que está ocurriendo en Venezuela después de una comida de estos 5 señores en Manhattan? ¿O esto va a ser más de lo mismo y pura conversación? Entre otras cosas, en las últimas horas han mencionado autoridades venezolanas que Leopoldo López, el líder de la oposición, ha participado en una especie de diálogo nacional, pero la oposición lo niega. ¿Esta comida sirve para algo? Sí, yo creo que sirve para algo. No podemos despreciar lo que pueda salir de este encuentro, principalmente en cuanto al intercambio de ideas. Sabemos de que el presidente Trump es una persona muy dispersa, que no es conocedora del detalle, pero que fácilmente puede interesarse por un tema cuando le hablan al oído. O sea, hemos visto en otras situaciones donde puede lograr incluso un entendimiento superior al promedio si es un tema que logra interesarlo. En este caso, ciertamente, al reunirse con Macri, no con Macri, al reunirse con Temer... El presidente Macri de Argentina no está. No está los invitados, pero está Temer, está Santos, está Varela, PPK. Yo creo que puede haber un intercambio positivo de ideas y impresiones, y principalmente para hacerle saber al presidente de Estados Unidos el rol positivo o negativo que puede jugar el país en la resolución o en la situación venezolana. Sabemos de lo contraproducente que fueron las declaraciones del presidente Trump cuando él sacó a relucir el tema de una posible intervención militar en Venezuela. Eso le cayó como anillo al dedo al régimen venezolano y de hecho incluso se podría hablar hasta de un antes y un después de esa declaración. Creo yo que la intensidad de la tensión internacional sobre Venezuela se disipó en el momento en que Estados Unidos dijo que podría intervenir militarmente. Lógico, luego han venido otras distracciones, como es el caso de Corea, como es el caso de los huracanes y demás, pero no ayudó esa declaración. Que los presidentes latinoamericanos le puedan explicar al presidente Trump que este tipo de manifestaciones son contraproducentes, que la mejor manera
que Estados Unidos puede ayudar a una resolución o por lo menos a ponerle presión al régimen venezolano de una manera coordinada, de una forma coordinada, principalmente permitiendo que sean los países latinoamericanos los que lleven la batuta. Que el presidente Trump pueda ponerle un poco de presión también a algunos de estos presidentes que han sido bastante asertivos en este tema, excepto Varela tal vez, de que se necesita mayor presión por parte de los países latinoamericanos, no solo en cuanto a condenas diplomáticas, sino también en cuanto, ojalá, posibles sanciones. Así como Estados Unidos ha puesto sanciones individuales a figuras del régimen venezolano, congelando activos, prohibiendo la entrada de estas personas al país, que los países latinoamericanos puedan seguir este rumbo. Y que también los países latinoamericanos puedan servir de enlace con otras naciones europeas para coordinar este tipo de esfuerzos. Así que yo creo que no es del todo simplemente simbólico, yo creo que algo positivo podría salir de esta cena, ojalá sea el caso. Sí va a ser una cena un poco incómoda, porque recordemos de que recién la semana pasada la administración Trump amenazó con desertificar a Colombia por su lucha contra el narcotráfico, así que no creo yo que ese tema se deje de tocar también en este encuentro esta noche. Justamente le iba a preguntar a Raquel por eso. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos dijo que posiblemente podía desertificar a Colombia en lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico. Para que los televidentes entiendan, previamente a que el Congreso en Washington apruebe ayudas económicas para Colombia, o para el ejército, o para la policía, o para distintos estamentos del Estado colombiano, el Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, tiene que expedir una certificación, de ahí viene el nombre, en donde dice que Colombia está luchando contra el narcotráfico. La advertencia de la semana pasada tiene que ver con que en Colombia han aumentado muchísimo los cultivos de coca. El área cultivada puede llegar casi a las 200.000 hectáreas. Y por supuesto esa es la molestia. Pero no es un error estratégico del presidente Trump hacer semejante advertencia la semana pasada, cuando hoy por la noche se va a invitar a cenar al presidente Santos, y cuando Colombia es un país que tiene una frontera con Venezuela de más de 2.000 kilómetros, tal vez la frontera más activa de Sudamérica, y cuando Colombia es vital para resolver el problema de Venezuela, y es además el país más afectado desde el punto de vista del exilio de los venezolanos. No metió la pata el presidente de Estados Unidos con esa advertencia, lo digo desde el punto de vista estratégico con respecto a Venezuela. Yo creo que la postura de Trump al respecto tiene que ver con lo que tiene que ver todo lo que ocurre dentro de la Casa Blanca, que es con una división interna dentro de sus asesores respecto a sus políticas casi sistemática. Trump cuenta con unos asesores que quieren una mano dura en ciertos aspectos y con otros que son más moderados. Creo que tiene que ver con un mensaje para apaciguar esas voces que quieren quizá que sea un poco más asertivo con el tema de Colombia y con el tema de los cultivos ilícitos, pero a la vez en esa declaración él reconocía que para la lucha contra el narcotráfico no solamente hay que frenar los cultivos ilícitos, sino que también hay que tener mano dura contra el narcotráfico. Y el sistema, digamos, o las fuerzas de seguridad que trabajan contra el narcotráfico en Colombia son muy potentes y Estados Unidos es conocedor de ello. Entonces, creo que en ese sentido tiene más que ver con una especie de zanahoria que le ha querido lanzar a algunos de sus asesores más beligerantes con el tema de los cultivos ilícitos en Colombia, pero no creo que tenga tanto que ver con que vaya a ejecutarlo finalmente. Creo que es más como una advertencia amenazante, que en términos diplomáticos de cara al tema con Venezuela, yo creo que sí es un error. Creo también que por una cuestión del sistema mediático colombiano, de cómo se cubren aquí las cosas, los periodistas colombianos cubren cada pasito que da Estados Unidos respecto a lo que hace con Colombia, se ha hecho más grande de lo que es. Y me parece que Santos está en una posición bastante cómoda respecto a Trump, porque además cuenta con muchísimos apoyos en el Congreso. No solamente con los demócratas, sino con los republicanos. Uno habla con senadores republicanos, a excepción de Marco Rubio, que puede ser un poco más digamos, disidente. Por ejemplo, Bob Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, está de acuerdo con seguir dando el dinero para el posconflicto colombiano. De hecho, hace una coincidiendo con la desertificación, el Comité de Exteriores del Senado el otro día se reunió y se opuso a recortar los presupuestos que quiere recortar la administración Trump para Colombia. Con lo cual, creo que en términos generales la big picture, como dicen aquí, la gran fotografía de la situación,
es favorable a Colombia, es simplemente uno de estos, digamos, tiros al aire de Trump para calmar ciertas aguas en ciertos sectores de su círculo más cercano. ¿Por qué a la cena de esta noche, donde va a hablar Trump sobre la situación de Venezuela, con presidentes latinoamericanos como, repetimos, el peruano Kuczynski, el colombiano Santos, el panameño Varela, el brasileño Temer, no está Enrique Peña Nieto, el presidente de México, dado que México, siendo que México es una de las grandes potencias regionales? Sí, el presidente Peña Nieto de antemano aseguró que no acudiría a la Asamblea de Naciones Unidas en esta ocasión. Y bueno, los diplomáticos mexicanos en Washington han advertido de que no es una, que se extendió la invitación a Peña Nieto y simplemente porque él no está presente, no estará ahí. México estará representado en la Asamblea General de Naciones Unidas por Luis Videgaray, quien es el canciller mexicano, quien ha sido una pieza pues muy interesante en esta situación sobre la resolución de la situación en Colombia. Hay que decir, perdón, de Colombia y Venezuela. Hay que decir también que será muy interesante, Juan Carlos, porque la gran pregunta es, ¿se puede hacer política exterior, una política hacia América Latina solo pensando alrededor del tema venezolano? A mí me parece que muchos de los presidentes que acudirán a la cena hoy le dirán justamente esto a Trump. América Latina es más grande que Venezuela. Ciertamente el presidente Trump ha puesto también un énfasis en la migración de muchos del Triángulo Norte en Centroamérica, pero más allá de eso no se conoce una política coherente sobre la región. El propio Departamento de Estado está muy debilitado con distintos puestos que están vacantes. Todavía no hay un subsecretario para el hemisferio occidental permanente. Muchos embajadores todavía no han sido pues todavía propuestos, y entonces realmente la gran pregunta es, ¿podemos nada más pensar que Estados Unidos solo debe preocuparse por Venezuela? Ese es el único problema que atañe a la región. Claramente el tema de Colombia y los narcóticos es de suma importancia interna para Estados Unidos, pero como bien decía Raquel, es un tema de negociación al interior de Estados Unidos entre la administración y el Congreso, de poner una posición un poco más dura. Como decía Raquel, el Comité de Gastos aprobó en principio el financiar a Colombia a 100% en el llamado Paz Colombia, y sin embargo, dadas los recortes que se esperan de la administración Trump, a lo mejor se baja un poco, pero esto no se tiene que tomar como una agresión. Y sin embargo, una política coherente, un discurso fuerte sobre América Latina, todavía no lo hemos tenido por Trump. Sí, se espera mucho, se espera con gran expectativa la cena de Trump con los mandatarios latinoamericanos, pero también se presta mucha atención a cuál será el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU. Es su primera Asamblea General. Y hay asuntos de gran actualidad en el mundo y de mucha urgencia. El primero de ellos, la crisis con Corea del Norte. El señor Kim Jong-un le ha lanzado varios misiles nucleares y esto ha generado alarma y además sanciones, ha suscitado sanciones de parte del Consejo de Seguridad. Pero está el asunto de Irán, aquel acuerdo al que llegaron Estados Unidos e Irán cuando era presidente en Washington Barack Obama, para que no siguieran enriqueciendo uranio las autoridades iraníes. Está de por medio qué va a pasar con Estados Unidos y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El secretario de Estado estadounidense ha dicho que posiblemente Estados Unidos no se retire de ese acuerdo. Está también, por supuesto, la crisis de Venezuela, están los problemas con China. Trump hasta ahora ha sido un hombre percibido como unilateralista y aislacionista. Incluso en diciembre de 2016, en su cuenta de Twitter, antes de ser presidente, dijo que era una tristeza que las Naciones Unidas se ha convertido en un club de personas que van a Nueva York a conversar y a pasárselo bien, a disfrutar, a pasar, como diríamos en Colombia, a pasar sabroso. Pero también es verdad que de todas estas cuestiones Trump no ha tomado ninguna decisión drástica. No ha habido un ataque contra Corea del Norte, aparte de las sanciones, no ha roto el acuerdo con Irán, no ha roto los acuerdos comerciales con China, no ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París, no se ha retirado del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está el señor Trump, está cambiando de opinión el señor Trump? ¿Es simplemente, son amenazas verbales las que lanza por ahí, a la hora de la verdad no hace nada? Es que creo que la manera de ejecutar de Trump tiene solamente su efecto práctico en las palabras. Es que lleva casi 9 meses de gobierno y no ha logrado nada práctico, ¿no? Menos, sí, 9 meses. 8 meses. 8 meses. Sí. ¿Qué ha logrado de manera práctica? No ha derogado la ley sanitaria, no ha logrado la reforma fiscal, no se ha salido del NAFTA. En cuestiones internacionales acabas de hacer todo el rosario de noes. Bueno, dijo que se iba a salir del Acuerdo de París hace unos meses, pero sabiendo que no se puede salir hasta 2020, con lo cual es como quien no hace nada, ¿no?
Creo que tiene mucho que ver con seguir jaleando a la base, seguir manteniendo a esa gente que le votó por sus posturas más radicales contenta, pero, por ejemplo, cuando se habla del acuerdo con Irán, Estados Unidos tiene que certificar que los acuerdos con Irán continúan en la misma línea cada pocos meses, no sé cuál es la periodicidad exacta, no sé si son cada 2 o 3 meses, lo ha seguido haciendo. A la chita callando muy bajito, pero él lo ha seguido certificando sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que ese es el punto que más tenemos que prestarle atención esta semana. Si hay un riesgo creciente que sí haga algo, es en el tema de Irán, porque la retórica de la administración sí ha venido creciendo contra Teherán, ha venido amenazando de que las autoridades iraníes no están cumpliendo con el espíritu del acuerdo, a pesar de que sí están cumpliendo con la letra, y que la Agencia Atómica Internacional ha certificado que efectivamente Irán está cumpliendo con el acuerdo, pero ciertamente en cualquier momento Trump podría sacarse un as de la manga y salirse y denunciar él mismo. Vemos que se está reuniendo con Netanyahu, la tercera reunión de Netanyahu con Trump en 7 meses, en 8 meses que tiene Trump de ser presidente, y sabemos de que Netanyahu, esta es la piedra en el zapato de Netanyahu, el acuerdo con Irán. Así que yo tendría mucho temor, creo yo, que si hay algo que hay que seguir esta semana, no es tanto el tema de Corea del Norte, no es tanto el tema de China, no es tanto el tema de Venezuela, sino la actitud que Trump va a tener hacia el acuerdo con Irán. Porque si se sale de ese acuerdo con Irán, ahí es donde tenemos que tener una discusión de cuáles son las alternativas. Sabemos que las alternativas son, primero, recrudecer las tensiones con los aliados de Estados Unidos, que sí apoyan este acuerdo, y segundo, la muy alta probabilidad de que Irán empiece nuevamente a enriquecer uranio y que esto conlleve entonces sí a una intervención militar en Medio Oriente, otra. Una cuestión paradójica de la semana en Naciones Unidas que me parece también muy interesante es que históricamente Trump ha tenido un amor o odio respecto a Naciones Unidas, ¿no? Todo el mundo recordamos cuando se ofreció a principios de los años 2000 a hacer una renovación del edificio de Naciones Unidas, que dijo, yo lo puedo hacer por $500 millones, ¿no? 500 millones de dólares. Y dice, pues realmente no obtuvo el contrato y a partir de ahí empezó a decir que Naciones Unidas no resolvía nada, que no era ineficaz, que era un enemigo de la democracia. Y sin embargo, lo que sabemos es que la cooperación internacional es importantísima para que Trump cumpla con sus metas. En el tema de Corea del Norte no puede hacer nada si Rusia y China en el Consejo de Seguridad no están de acuerdo con el tipo de sanciones establece. Es decir, aquí hay una paradoja entre Trump, el antiguo, que odiaba a las Naciones Unidas, y ahora que necesita su cooperación. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay muchas noticias y las hay permanentemente y varias veces al día de la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de él. El presidente Trump tiene en este momento algo más de 38 millones de seguidores, casi 39 millones de seguidores. Empezó a tuitear en marzo del año 2009. Y además lo ha hecho 35.000 veces, aproximadamente 35.000 veces. El señor Trump, hay días incluso en que manda varios mensajes por Twitter y diariamente hay 125 millones de personas que utilizan esta red social de Twitter. Ha habido un experto aquí en Estados Unidos que ha hecho un cálculo de qué pasaría con el valor en bolsa de valores, el valor en bolsa de la compañía Twitter en caso de que Trump se retirara, que dejara de usar Twitter. Y dice que en ese caso el valor en bolsa de Twitter se reduciría o bajaría en $2.000 millones, es decir, el 20% de la compañía. Twitter vale $10.000 millones en bolsa, si se va Trump perdería $2.000 millones. ¿Le sorprende ese dato? No, realmente me parece que el presidente Trump en ese sentido ha sido el mejor usuario de Twitter de la historia. Sin duda, durante su campaña, muchas estrategas de campaña van a revisar cómo utilizó esto para conectarse directamente con el electorado. Ahora, ha habido muchas iniciativas, ¿no?, de enemigos o personas que están en contra de Trump, de decir, bueno, compremos Twitter, nos sale más barato, sacamos a Trump y evitamos, por ejemplo, en el caso mexicano, cuando golpeaba el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, que se caiga el peso tan seguido con sus declaraciones en Twitter, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la cuenta de Twitter del presidente Trump es sumamente importante. Ahora, la cuestión del tipo de mensajes que envía, esta cuestión de mandar un mensaje en el que básicamente retuitear una imagen de una pelota de golf pegándole a la propia hizo ayer. A la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, pues me parece gravísimo, sobre todo cuando Melania Trump
durante la campaña dijo que iba a hacer su misión de liderazgo en la Casa Blanca como primera dama sería evitar el ciberbullying. Si esto no es ciberbullying, no entiendo qué más puede ser. Entonces, pues también Trump es muy interesante porque también su base blanca conservadora que lo votó en los estados medio oeste y en otros, pues sí lo ve como una especie de endioseamiento. Hay veces que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que retuitee otra vez mensajes de cuentas de gente que ha expresado sentimientos racistas? Así ha ocurrido. Entonces, realmente es imperdonable en muchos sentidos que un jefe de Estado utilice esto, pero no es para sorprender de Trump, considerando todos los recientes episodios de falta de compromiso para castigar verbalmente pues, la violencia de los racistas, ¿no? Sí, lo que retuiteó ayer Trump es una imagen de una cuenta titulada CNN Sucks, es decir, como CNN apesta, o yo no sé exactamente, podría ser esa la traducción, en donde se ve a Trump en primer lugar pegándole una pelota de golf, y después la pelota, por supuesto que es un montaje, se ve cómo golpea por la espalda a Hillary Clinton cuando ella está subiendo a un avión y se cae. Hay gente que dice que esto puede estar violando las normas éticas que tiene una red social como Twitter. Pero le llama la atención lo del valor, que Trump signifique el 20% del valor en bolsa de Twitter. Bueno, me llama la atención porque es muy grande el valor, pero no me extraña en términos proporcionales porque ahora mismo, si uno analiza en la época de Barack Obama, por ejemplo, cuando recibíamos los correos de la Casa Blanca, los readouts, todos los comunicados de reuniones, es que eso ya no existe. Es que recibimos los correos de información sobre una llamada del presidente de Estados Unidos como 4 horas después, pero nos enteramos por su cuenta de Twitter. Entonces, evidentemente se ha revalorizado y es lógico que valga tanto. La cuestión también ahí es de qué manera nosotros como periodistas estamos dando voz a lo que él escribe ahí, ¿no? Porque me parece preocupante que tengamos que hacer noticias, por ejemplo, ayer, aparte del tema de Hillary Clinton, se mofó de Kim Jong-un diciendo que había llamado al presidente surcoreano Moon para preguntarle cómo le iba al hombre cohete. O sea, Rocketman, que es ¿no? Una canción de Elton John. ¿No? Sí, y después decía que es que había filas y filas de líneas, colas de gente esperando para comprar petróleo, gas, gasolina en Corea del Norte, como si él supiera cómo habían afectado las sanciones impuestas por Naciones Unidas hace unos días. Bueno, McMaster salía minutos después diciendo no hay que reírse del tema norcoreano. Bueno, pues no sé, igual hay que coordinarse un poco dentro de la Casa Blanca. Es preocupante la manera en la que tenemos también de reproducir todas esas cosas. Yo entiendo que decir que Trump se ha mofado de Kim Jong-un pues da clics, ¿no? en los medios de comunicación, pero ¿qué noticia es esa? ¿Qué tipo de información aporta? ¿De qué manera enriquece el proceso de negociación? ¿Cuál es el punto de vista que nos da? Ninguno. Entonces creo que en ese sentido nosotros vamos a tener que hacer una revisión de lo que nos toca reproducir, porque son 125 millones de personas los que utilizan Twitter, pero los medios de comunicación todavía tenemos un poder, ¿no? de difusión, y está bajo nuestra responsabilidad hacer eco de esas cosas o no. Es el presidente de Estados Unidos, claramente su uso de Twitter ha disminuido de una manera significativa la pomposidad y lo que debe significar ese cargo, ¿verdad? Es básicamente un adolescente en muchas veces, la manera en que retuitea y de hecho incluso una vez le hizo retweet a un muchacho de secundaria que estaba criticando a CNN. Así que claramente ya tenemos 8 meses de esto, ¿verdad? Mucha gente esperaba que tal vez a la hora de asumir el cargo iba a dejar de hacer este uso de tweet. Ya es evidente que no es así. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿deberíamos acostumbrarnos a este nuevo normal? ¿Debería la prensa dejar de reportar y dedicarle ríos de tinta a cada uno de estos tweets? ¿O no podemos acostumbrarnos y no debemos acostumbrarnos a esta situación, puesto que está de por medio cosas muy serias, efectivamente, pero ya vemos que el peso de estos tweets ha ido perdiendo significado. Antes, cuando Trump tuiteaba algo sobre México, en verdad el peso caía, ya no. Ahora que Trump salió diciendo por Twitter de que Estados Unidos estaba reconsiderando cerrar el comercio con todos los países que tuvieran relaciones comerciales con Corea del Norte, sabiendo que China es uno de esos, sabiendo que 5% del PIB de Estados Unidos corresponde a comercio con China, nada pasó. Porque la gente está aprendiendo a que juega de farol. Exacto.
Entonces las palabras del presidente de Estados Unidos, que antes tenían tanto poder, tanta significancia, como decimos en Colombia, está cañando. Claro. ha perdido relevancia. Cañando. Bueno. Oigan, otro asunto. Esto es increíble lo que ha pasado en Ecuador. El viernes compareció ante los medios de comunicación Lenín Moreno, el presidente, desde el pasado 24 de mayo. Y contó que había aparecido una cámara oculta en su despacho, una cámara oculta que supuestamente está controlada desde el teléfono celular de Rafael Correa, el anterior presidente de Ecuador que está viviendo en Europa. Dijo el presidente Lenín Moreno, sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces lo ha estado, porque fue por casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó, sintió algo caliente en la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida. El expresidente Rafael Correa ha reaccionado, digo desde Europa, y entonces por su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: cámara oculta manejada desde mi celular, entre signos de admiración, de exclamación. Y después dijo, si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel, si no, que renuncie a la presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo califica usted todo este acontecimiento de Lenín Moreno y Rafael Correa de la cámara oculta? Bueno, habrá que ver la veracidad de dicha acusación, pero sin duda, si fuese cierto, revela la situación tan delicada en que se encuentra Lenín Moreno, porque fue electo como, o sea, la palabra, según vi una encuesta en la elección ecuatoriana, la palabra con la que más identificaba a Lenín Moreno era títere. O sea, fue electo, la oposición lo calificaba que iba a ser un títere de Rafael Correa. Y ciertamente Rafael Correa lo vendió como alguien que iba a continuar con su revolución ciudadana. Vimos rápidamente un rompimiento, como ocurrió con Santos y Uribe, como ocurrió con Arias y Chinchilla en Costa Rica. Estas sucesiones no son tan sencillas. Pero ahora Lenín Moreno se encuentra en un predicamento, y es el sentido de que su vicepresidente es correísta, miembros de su gabinete son correístas, y al parecer los servicios de protección presidencial siguen respondiéndole al expresidente Correa. Entonces, se encuentra en una situación muy delicada. Lenín Moreno tiene alto nivel de aprobación. Él podría utilizar su popularidad para hacer un rompimiento definitivo con Correa, pero se encuentra todavía atado por la manera en que Correa no solo lo escogió a él para sucederlo, sino que también logró que muchas de las otras entes del Estado, no solo dentro del Ejecutivo, sino también el fiscal de la República, el contralor, el miembro de la Cámara, por supuesto el de la Asamblea Nacional, responden a Correa, y esto sin duda alguna le va a hacer muy difícil la vida al presidente Moreno. Pepe Díaz Briceño. Sí, a mí me sorprende también que el expresidente Correa tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter y sigue hablando en toda su cuenta, es únicamente de política sobre Ecuador, y platicábamos aquí fuera del aire, lo sorprendente es que expresidentes, exmandatarios latinoamericanos sigan directamente involucrados en la política del país, pues lo sabemos en todos los países, Colombia, México, en distintos países siguen estando involucrados. Ahora, yo en mi celular tengo una cámara para vigilar a mi señora madre, que seguramente nos ve en este programa, desde un pequeño pueblo, sí, de menos de 2,000 habitantes, aislada en un rancho donde vive ella sola. Para cuidar de su integridad hay 4 cámaras localizadas en el terreno. Pero me sorprende que los servicios de seguridad de Ecuador no le hayan informado al presidente que existía una cámara dentro de su despacho. Eso me parece realmente gravísimo. Insólito. Los expresidentes, Raquel Gómez, decía usted que es curioso para una persona, para una europea como usted, una española, el papel de los expresidentes en América Latina. Como adoradora de América Latina, hago un llamamiento a los ciudadanos latinoamericanos. Por favor, dejen de perpetuar a sus expresidentes en puestos de poder, porque lo que hacen es pervertir la democracia. Hay un intento, no sé si atávico, de todos los presidentes latinoamericanos por perpetuarse de alguna manera en algún puesto de poder. No, señores. Tomen ejemplo de Estados Unidos, que tanto les gusta. Yo no soy muy fan, pero en este caso, pues miren, George Bush se dedica a pintar, abren fundaciones, bibliotecas. Dejen que la democracia y el progreso avance y otra gente se adapte a los nuevos tiempos y busque otras alternativas políticas. Creo de verdad, y ya sin ironías, que es un problema muy grande desde el continente. Hay que dejar y como ciudadanos elegir en las urnas o impedir en las urnas que esta gente se perpetúe. Cristina Fernández de Kirchner ahora en Argentina otra vez, Uribe en el Congreso,
bueno, es que en hay... Colombia, Lula César Gaviria, el Lula, presidente, de nuevo, es importante. que da igual la ideología, es de verdad un mal Sebastián Piñera en latinoamericano. Chile, Sí, o sea, Ricardo Lagos un poco. quieren Bachelet estar, volvió otra vez. O sea, Alan García en el ya Perú. déjenlo estar, déjenlo estar. Bueno, en ese Pero caso en los México mexicanos. no es, en sí. México es una diferencia, es una excepción. Sí, Los pero expresidentes- ahora tenemos al expresidente Fox Pero se cobrando mete con dinero para ser un actor y haciendo videos de burla de Trump. Cobra dinero el señor Vicente Fox para hacer estos videos de burla del Un poco presidente. soeces también. Un poco soeces, un poco no. ya pasados de tono y se está volviendo ahora un payaso. Eso es lo que queremos también de nuestros expresidentes, no necesariamente. ¿Y qué hacemos con ese mal de los expresidentes? O Bueno, con yo esa creo circunstancia? que tenemos Ahora, que hay cortar unos el que lo tema de la hacen- hay unos que lo reelección. hacen bien, pero pues, Tenemos que limitar el tema de la reelección. O sea, la reelección podrá funcionar en países con instituciones fuertes. Incluso en países con instituciones fuertes se presta para abusos. Hemos visto aquí el uso del Air Force One, por ejemplo, en Estados Unidos, en temas de campaña. Pero en países con instituciones endebles, como América Latina, creo yo que no podemos tener reelección. Incluso si es reelección no consecutiva, porque lo estamos viendo en Uruguay, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Que hay un grupo de dinosaurios básicamente que se alternan en el poder. Sale Tabaré Vázquez, bueno, Pepe Mujica, luego vuelve Tabaré Vázquez, y vemos que los expresidentes es que es se van terrible. tornando. En Chile también vemos que los expresidentes van y vuelven una Frey. rotación. No hay sangre joven en la política, y luego tenemos entonces liderazgos geriátricos en países como Chile, en países como Uruguay, etcétera, donde claramente eso contribuye al desencanto con la política. liderazgos geriátricos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de México, Pepe Díaz Briceño, y es que John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, como el secretario general de la presidencia, general él, que fue comandante del Comando Sur, tuvo una reunión la semana pasada con Chuck Schumer y con Nancy Pelosi. Ellos son respectivamente los líderes de las minorías del Partido Demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes. La señora Pelosi además fue presidenta del Congreso aquí en Washington, o presidenta de la Cámara, o lo que en inglés se llama Speaker of the House. En esa reunión estuvieron hablando sobre cómo conseguir fondos desde la Casa Blanca en el Congreso para incrementar la seguridad fronteriza con México. Recordemos que desde que empezó la campaña de Donald Trump, él prometió construir un muro, terminar de cerrar con un muro la frontera entre los dos países, y está tratando de buscar dineros. Lo que llama la atención es que John Kelly en esa reunión dijo que la situación de México, la situación de seguridad de México es parecida a la de Venezuela. Y por supuesto, pues son incomparables para cualquier persona sensata. Esto además se produce pocos días antes de que se llevara a cabo, tuviera lugar en México otro asesinato de una mujer, en este caso de Mara Castillo, una joven de 19 años que había pedido un vehículo en Cabify y apareció muerta. Ha habido manifestaciones en México muy serias. ¿Tiene razón Kelly en esto que está diciendo y cómo ha caído esto en México? A Sí. pesar de que lo que está pasando en territorio mexicano es grave. Sí, son dos temas muy relevantes para la situación en México y su relación con Estados Unidos. Sin duda, la situación de violencia en México se ha rebotado. En junio pasado se registró un récord de asesinatos, el mes más violento en casi décadas. La solución a la situación de violencia que había presentado el presidente Peña Nieto aparentemente no está funcionando, dado estos niveles. Las marchas que se dieron ayer en distintos puntos de México sobre, en particular, el asesinato de mujeres fueron realmente impresionantes. Un clamor de la sociedad mexicana porque se terminen. No es posible que una chica no pueda salir en la noche y tomar un servicio que en principio uno pensaría que es seguro y que resulte asesinada y aparentemente también violentada sexualmente. Esta situación pues obviamente nos muestra un país que está en crisis, como lo ha estado en los últimos 10 años. La situación de violencia en México es realmente grave. Y sin embargo, obviamente, buena parte de la solución pasa por la cooperación con Estados Unidos. Sabemos las bandas criminales en México operan a base del narcotráfico, a base de la importación de armas desde Estados Unidos, la colaboración transnacional de los dineros que vienen de justamente esa venta de drogas en Estados Unidos, etcétera. Y sin embargo, lo que ocurre es que tenemos en el gobierno de Estados Unidos a un país que no necesariamente verbalmente se presta para ser un aliado de México. Al contrario, tenemos declaraciones continuas
públicamente desde la Casa Blanca en particular y una falta de solidaridad con México. El presidente Trump, sabemos, se tardó 7 días en mostrar una solidaridad con las víctimas del terremoto en México. Ahora se reportan estas declaraciones del señor Kelly diciendo de que la situación en México está al borde del colapso. Y sin embargo, esta situación lo único que hace es ahuyentar y poner a una situación aún más difícil a un gobierno que se ha acercado a pesar de toda la oposición interna en México. Hay 65% de los mexicanos opuestos a cómo se está conduciendo la relación con Estados Unidos. A pesar de todo esto, el gobierno de Peña Nieto ha dicho necesitamos colaborar porque no podemos vivir sin Estados Unidos básicamente. Entonces se ha colaborado en Venezuela, se expulsó al embajador norcoreano desde México. Desde Centroamérica se detienen más migrantes en México que en Estados Unidos ya, y se sentaron en la mesa de negociaciones del NAFTA. Es decir, la administración Peña Nieto está sentada con la administración Trump y lo único que obtiene son estas declaraciones agresivas, rimbombantes. Obviamente en México no ocurre como en Venezuela, si existe una división de poderes, la Suprema Corte funciona, el Congreso está vigente, una libertad de prensa sumamente amenazada, y sin embargo las situaciones no son comparables. Y pues John Kelly era uno de los principales aliados del gobierno de Peña Nieto al interior de la administración Trump. Es sorprendente. Sí, se supone que Kelly era de los aliados, ¿verdad? Claramente México tiene una situación muy delicada. La tasa de homicidios se ha triplicado en los últimos 10 años debido a la guerra contra las drogas. Aún así, es una quinta parte de la tasa de homicidios de Venezuela. Y como bien señala Pepe, bueno, hay división de poderes, hay prensa independiente, aunque amenazada. No es una situación, no hay millones de personas, no hay cientos de miles de personas tratando de escapar del país. Más bien hemos visto cómo los flujos de mexicanos a Estados Unidos se han incluso hasta revertido. Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son mayormente centroamericanos. Así que no es comparable en lo absoluto. Ahora bien, yo fui muy crítico durante los años de Obama por la manera en que Obama no mencionaba a México por su problema de la guerra contra el narco. O sea, en los 8 discursos de Estado de la Nación que dio Obama, nunca mencionó a México. En tema, a pesar de que México estaba en llamas y se incendió durante el mandato, principalmente durante el mandato de Obama. Básicamente la actitud de Washington en esos tiempos era decir vía canales oficiales: México, estamos con ustedes, aquí tienen mil millones de dólares, Plan Mérida, ustedes combatan a los narcotraficantes y de todo. Me gustaría tal vez que esto fuera, en lugar de ver esto como un desagravio, fuera una oportunidad para que la clase política mexicana, esto no tiene que ser una cuestión de clase política, no puede ser de un liderazgo particular, y principalmente con el temor de que sea Andrés Manuel López Obrador el que levante esa bandera, de que la clase política mexicana diga, bueno, este es un momento de levantar la bandera, de cuestionar todo el tema de la guerra contra el narco. Porque a diferencia de Venezuela, los grandes problemas que tiene México, por lo menos en materia de violencia, son responsabilidad de Estados Unidos y el consumo de drogas de Estados Unidos. Y yo creo que así como hubo un tímido debate durante esta administración, el tema de la legalización de la marihuana, y yo participé en uno de estos debates en Saltillo, México, el año pasado, me gustaría que México levantara una bandera más decidida de cuestionar la sabiduría de la guerra contra las drogas en América Latina, y quisiera junta, por ejemplo, con Colombia también. Ahora que Estados Unidos está amenazando con desertificar a Colombia, bueno, México y Colombia levanten la mano y decir, estamos hasta aquí de la guerra contra las drogas. Hay una cuestión que yo siempre me gusta reflexionar al respecto, porque es bastante ilustrativo. Cuando hablamos de México y de los problemas que tiene México con el narco, y que probablemente el jefe de gabinete, John Kelly, tenga parte de razón en esa calificación del caos y la crisis tan profunda que tiene México, nunca se habla, o se habla muy poco, de las comparaciones que podrían aprenderse de Colombia, ¿no? John Kelly siempre que habla de Colombia lo hace con muchísimo cariño, fundamentalmente por cómo funcionó el Plan Colombia por parte de Estados Unidos y toda esa colaboración. Sin embargo, el Plan Mérida no está teniendo ni muchísimo menos el mismo efecto. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué nadie se sienta en una mesa a analizar cuáles son las lecciones que se pueden aprender de Colombia para que sean aplicadas en México? No digo que sean países iguales, la orografía, por ejemplo, colombiana no tiene nada que ver con la mexicana, la frontera no existe, en el caso de Colombia con México, evidentemente hay diferencias claras. Pero una de las cuestiones claves que yo no entiendo por qué no se sientan a hablar es el tema de la corrupción de las fuerzas de seguridad del Estado.
No digo que en Colombia no haya policías corruptos ni militares corruptos, pero desde luego las fuerzas de seguridad normalmente han estado del lado por lo menos de la población civil, de intentar luchar contra el narcotráfico. El gran problema que yo detecto en México es que nadie está atajando el gravísimo problema de corrupción, ¿no?, de las fuerzas tanto estatal, de los federales, de los estatales. Es algo muy grave. Y nadie se sienta a decir, bueno, pues a lo mejor el problema o la solución, parte de la solución que tiene el gobierno mexicano es sentarse con esas fuerzas de seguridad y hacer una limpieza seria de esa gente que es quien realmente tiene que aplicar esas medidas, ¿no? La sección de palabras está dedicada hoy al doctor Samuel Johnson, posiblemente el intelectual más célebre del Reino Unido en el siglo XVIII. Nació hace 308 años, en 1709, si no me fallan los cálculos matemáticos en la cabeza. Fue además un hombre que escribió un diccionario en inglés y tenía una tertulia por las noches allá donde iba gente como Adam Smith y uno de los grandes sabios de toda la historia del Reino Unido. Y tenía humor Samuel Johnson y gran sabiduría. Aquí está lo que dijo alguna vez. Dijo un día Samuel Johnson, frase que le atribuyen a otras personas, pero que es de él: el patriotismo es el último refugio de los canallas. Bueno, palabras fuertes, ¿verdad? Yo creo, no sé si lo habrá dicho en el sentido del nacionalismo, ¿verdad? Equiparando el patrioterismo con patriotismo o patrioterismo. También hay gente que hace una división entre Él se refería al nacionalismo. Con el nacionalismo. Es el último sin refugio duda de alguna, los estoy de canallas. acuerdo. Fue también Albert Camus el que dijo que amo demasiado mi país como para ser un nacionalista. El nacionalismo es el último refugio de los canallas, decía Samuel Johnson. Pues seguramente tenía razón. Yo creo que eso, un opio cualquiera, como otros, es una manera de refugiarse para anular ciertas inseguridades de la población. Creo que aúna para la fortaleza en algunos casos. En el caso de Estados Unidos vemos como un país tan grande, con 50 estados, se une alrededor de una bandera, sin embargo es tan diverso. Y en un país tan pequeño como el mío, pues el patriotismo no existe y existen los nacionalismos, el nacionalismo español, el nacionalismo catalán, que ahora está partiendo el país en dos y nadie sabe más que estar harto de la situación, ¿no? No sabemos muy bien qué hacer. Creo que tiene toda la razón con esa afirmación y ojalá aprendiésemos algo con las décadas, pero parece que no. El nacionalismo es el último refugio de los canallas, decía Samuel Johnson. Sí, recordemos, la cuestión de Estado-Nación, nacionalismo, es una invención de la época moderna. Nosotros los humanos hemos vivido bajo otras formas de gobierno, el gran imperio romano que congregaba a tantas pues, personas de distintos orígenes, ¿no? Entonces a mí me parece que esta cuestión de la idea de una comunidad imaginaria, a pesar de lo que digan nuestros amigos televidentes, pues no es necesariamente algo permanente. Yo creo que en el futuro, y lo estamos viendo ahora, las personas nos conectamos con distintos grupos de otras maneras. Hay una clase realmente que viaja alrededor del mundo, que no necesariamente se identifica con un país. Me parece que esto va a evolucionar. Tenía otra frase, pero no alcanzamos a comentarla, Samuel Johnson, que decía: un segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Después hablamos de eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí, Raquel Godos, Pepe Díaz Briceño. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.